tú me envíes. Dios, Él se arrepintió. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Dice, Aleluya. invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Aleluya. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Mira, desde el seno del Seol, ese hombre se sentía en el infierno. Bendito Dios, aleluya. Dice, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Tenía fe. Aleluya. Aleluya. No más que Dios en su infinita misericordia lo voy a alcanzar. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo Dios. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodéeme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Mire, iba en el vientre del pez y mira todo lo que le pasaba. Iba en el vientre del pez, como si fuera afuera, me llevara la corriente de piedra en piedra. Santo Dios. Dice, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío, mira, de la muerte. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, santo. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades y lusurias, su misericordia abandonan. Mira, los que siguen el mundo y el pecado, abandonan la misericordia de Dios. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio para que pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Santo. Pagaré lo que prometí. ¿Cuántas cosas le prometió Jonás a Dios en la barriga del pez? Santo. Gloria a Dios. Pero mira, ya había salido y dijo, pagaré lo que prometí. Santo. Cuando nosotros lo prometemos a Dios, tenemos que cumplirle. Amén. Amén, aleluya. Para que sea un hecho, para que venga la bendición de Dios. Bendito Dios, aleluya. Santo, Gloria gloria a a Dios. Dios. Y es bien hermosa la palabra, ahí sigue lo que Dios hizo con el pueblo de Nínive. Jonás fue, predicó Santo Dios. predicó del pecado, del arrepentimiento, lo que Dios le había mandado a Gloria a hacer. Dios, amén. Y el rey, que sabía que estaba en pecado, que el pueblo estaba en pecado, el rey se arrepintió. Amén. Y todo su pueblo se arrepintió porque le dijo, arrepiéntase de la rapiña de sus manos. Arrepiéntase, dejen de robar. Le dijo el pecado. Santo. Déjense de robar y dejen el pecado, fornicación, adulterio. Santo Dios. Dice que entraron en ayuno. Me imagino que este pueblo clamaba, lloraba. Amén. Lloraba en el espíritu por lo que venía, Aleluya, gloria a porque Dios. había destrucción para toda la ciudad, y Dios los escuchó y Dios los perdonó, porque ellos fueron al Dios que envió a Jonás. Gloria a Dios. Bendito Dios, aleluya. A ese Dios es que tenemos que ir. Amén. Gloria a Dios. No a los dioses falsos, Dios. no hacerlo te hace maduro. Pedirle al Dios del Papa, al espíritu del Papa. El diablo. Ese es el espíritu del diablo. Nosotros tenemos que pedirle al Dios de los cielos. Así es, Este aleluya. Dios te libró a Jonás Bendito y a Nínive, Dios. que los salvó por el poder del Señor Jesucristo. Dios, aleluya. Dice la palabra de Dios, leamos el 10, dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Bendito sea el Dios de la gloria. Amén. Gloria a Dios. Escrita está la palabra. Cuando nosotros anunciamos a la familia que viene destrucción, que viene enfermedades, que viene pobreza, es porque la palabra lo dice
porque Dios nos habla a través de la palabra, a través de los Amén, siervos, aleluya. lo que viene para el que no se arrepiente. Así es, aleluya. Dios Y santo. nosotros anunciamos eso, pero dice que nosotros les echamos maldiciones. Es la bendición que es la palabra de Dios. Amén, Si se aleluya. arrepiente el pueblo de Dios, los familiares, los hijos, si se arrepiente el pecador, Dios tiene misericordia y Amén. lo salva. Y Amén. lo Gloria a sana. Dios. Amén. Porque esa es la palabra de Dios. Alabado Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. Hay una palabra en primera de Samuel 2:20. Alabado sea Cristo, aleluya. Santo Dios. Bendito mi Dios, aleluya. Amén, bendito Dios. Primera de Samuel 2:20. Bendito Dios. Gloria a Dios, santo. Gloria a Dios, aleluya. Santo mi Dios. Te alabo, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo. Bendito Dios. Aleluya. Poderoso, Señor. Gloria a Dios. Estamos aprendiendo de la palabra, Amén. de Gloria la a Dios. tristeza. ¿De dónde viene la tristeza? ¿La tristeza viene de Dios o viene del mundo? ¿Qué es lo que pasa con nosotros cuando no obedecemos a Dios? Dice la palabra que Dios añade tristeza al dolor. Por eso nosotros tenemos que ser tan cuidadosos con lo que ya sabemos de la palabra de Dios, Amén. Amén. en santificarnos, en sacar lo que a Dios desagrada, en no permitir que se hagan cosas que desagradan a Dios. Amén. Aleluya. Si leemos en la palabra de Dios, ese pasaje nos habla de la desobediencia de Elí. Elí era un sacerdote de Dios, usado por Dios, que enseñaba a Samuel la palabra de Dios. Gloria a Dios, amén. Señor, aleluya. Pero este hombre fue destruido por Dios por el pecado de sus hijos. Gloria a Cristo. Santo Dios. Y así quiere Dios enseñarnos a nosotros que nosotros no nos dejemos caer ni por nuestros padres, ni por nuestros esposos, ni por las esposas, ni por los hijos. Amén. Aleluya. Que nosotros no retrocedamos Gloria a Dios. por el pecado de otro, porque eso Dios lo cuenta como el pecado si fuera de nosotros. Santo Dios. Cuando nosotros permitimos el pecado de otro. Si miramos en la palabra de Dios, en primera de Samuel, ay, santo Dios, estoy lejos. Santo Dios. Gloria a Dios, aleluya. Santo Dios. Veamos dice en primera de Samuel en el 2:20 dice, porque habéis Y Elí bendijo. oh Dios mío, es el 2:29. Perdón. 2:20. Santo Dios. El 2:12. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Bueno, leamos el 2:12. No tenía, pero leamos los que es palabra de Dios. Dice, Santo Dios. los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Mira, los conocimientos eran de ellos, porque no querían la palabra de Dios, no la querían escuchar, no la querían vivir, era el conocimiento de ellos, lo que ellos querían hacer. Alabado sea. Bendito Dios. Dice, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio venían el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un
un garfio de 3 dientes. Dice la palabra de Dios que eso lo hacían los sacerdotes. Pero los hijos de Elí, ellos sacaban primero y se comían lo mejor delante del pueblo. Y el pueblo daba quejas a Elí. Pero Elí le dijo a sus hijos: hijos, están en pecado, eso que hacen está malo, eso no se hace porque eso es abominación ante Dios. Pero los siguió dejando, no los apartó del altar. Sus hijos seguían en pecado, haciendo lo que ellos querían. Aún Elí les dijo, pero los siguió dejando hacer lo que ellos querían. Y dice la palabra de Dios que Dios le dijo a Elí que él iba a ser destruido, él y sus hijos, y los hijos eran los que estaban en pecado. Y Elí estaba permitiendo el pecado de los hijos. Dice la palabra de Dios que por cuanto amaste más a tus hijos que a mí. Mira lo delicada que es la palabra de Dios. Cuando nosotros permitimos pecado, estamos amando más a los hijos que están en pecado que a Dios. Dice la palabra de Dios que no le estorbó el pecado de los hijos. Bendito Dios. Y fue destruido Elí por el pecado de los hijos. Y sacado del sacerdocio. Y Dios le había dicho que él iba a estar por las generaciones. Pero Dios dijo: por cuanto pecaste contra mí, es destituido, desechado del sacerdocio. Bendito Dios, amén. Entonces, hermanos, ¿qué nos está enseñando Dios? Cuando nosotros servimos a Dios, cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, tenemos que ser muy cuidadosos con todo. Amén. Amén. Con todo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Mira lo grave de este hombre, a dónde no fue a dar. Fue destruido por el pecado de sus hijos. Porque Dios le habló a él. Y Dios aún le habló por medio del profeta Samuel y le dijo todo lo que venía para él. Pero Elí no se entristeció por lo que iba a pasar. Elí dijo: Dios es Dios, que haga lo que quiera. No se entristeció por lo que venía. No hubo tristeza de Dios por sus hijos, por el alma de él mismo. Ciego espiritualmente. Lo enceguece el pecado. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que quitar todo lo que sabemos que es abominación de Dios. Amén. Amén. Todo lo que hay en la casa hay que sacarlo. Así se enoje el hijo, así se enoje el padre, así se enoje la madre, así se enoje el hermano, pero saquemos lo que Dios nos ha mostrado, lo que nosotros sabemos que es abominación a Dios. Bendito el Señor, alabado sea Cristo. Saquémoslo. Dios ha hablado de la ropa. Saquemos toda esa ropa inmunda, llena de demonios, de flores. Saquémosla. Y verá que bien va a venir. Dios no va a añadir tristeza a nosotros, va a llegar gozo, porque estamos agradando a Dios. Gloria a Dios, Bien, amén. aleluya. Bendito Estamos Dios. cortando con esa raíz, con el pecado, con los juguetes, con todo lo que sea abominable a Dios, juegos satánicos. Si nosotros sabemos que eso está en la casa, saquémoslo. Duélale a quien le duela, enójese quien se enoje. Y verá que Dios, porque si Dios ha dicho: yo voy a tratar con sus hijos, yo voy a tratar con su esposo, pero nosotros no nos acomodemos al pecado. Que nos estorbe el pecado de nuestros hijos, de los esposos. Así es, amén. Que nos estorbe. Y si nosotros nos estorba, lo sacamos en el nombre de Jesús. Y va a venir gozo. Pero si no se hace, Dios siempre va a tratar con nuestros hijos, porque Dios ha dicho que va a tratar con los hijos, y Dios ha dicho: todo lo que yo he dicho se va a cumplir. Amén. Dios va a tratar con su hijo, pero si su hijo está en pecado y usted sabe que está en pecado y no corta, va a ser más dura
Aleluya. La tristeza y el dolor que Dios va a añadir para tratar con su hijo, con su esposo, con el que sea. La palabra de Dios es muy estricta Bendito y Dios. celosa. Dios es un Dios celoso. Bendito Dios. Si nosotros miramos en la palabra, en Josué, cuando Dios mató a Acán, Gloria a Dios. Bueno. porque él aún tenía escondido, el siervo de Dios no sabía, tenía escondido esa anatema, lo que Dios abomina, lo que Dios aborrece, pero aún vino destrucción al pueblo por el pecado. Entonces, hermanos, saquemos lo que sabemos que es del diablo, saquemos la basura del diablo. Dios me mostraba en un sueño que yo barría y sacaba mucha basura. Y yo miraba hacia una basura y esa basura era como un sapo. Y me acerqué a mirarlo más y se convirtió en araña. Y lo fui a matar y salió corriendo y se metió debajo de la nevera. O sea, como Dios mostrando que en toda esa basura que nosotros guardamos del diablo, hay espíritus inmundos cuidándolas. Entonces por eso nosotros tenemos que sacar toda la basura del diablo. Amén. Gloria a Dios. Sí, amén, aleluya. Para que Dios no añada tristeza al dolor. Gloria a Dios. Para que haya gozo en nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Bendito Dios. Bendito sea el Dios de la gloria. Santo el Señor. Santo Dios. Seguimos leyendo la palabra, hermanos. Bendito Dios poderoso. Vamos a leer un pasaje de las Escrituras en Segunda de Crónicas 35:20. Bendito sea el Dios de la gloria, aleluya. Alabado sea Dios. Hay poder en Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Poderoso Dios. Santo poderoso Dios, bendito Señor. Bendito sea Dios, maravilloso. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito y santo. Poderoso. Segunda de Crónicas 35:20. Maravilloso Dios. Bendito Dios. Amén, Hermano Tito, aleluya. la lee, por favor. Amén. Léela solo hasta el 20 y 21. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Bendito Dios. Hasta el 22. Bendito sea Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Hay poder en Jesús. A ver, La Biblia. el hermano pastor que Tito está buscando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis, junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Y Necao le envió mensajeros, diciendo: ¿Qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Bendito Dios. Podemos ver, amados hermanos, en las Escrituras del rey Josías, que fue un rey que caminó con Dios, que hizo la voluntad de Dios, que destruyó altares de Satanás, imágenes. Este hombre hacía la voluntad de Dios. Pero si vemos en este pasaje cómo fue la muerte de Josías. ¿Qué pasó con Josías? Josías dice que el rey de Babilonia, que se llamaba Necao, que venía a hacer guerra
contra el pueblo que lo atacaba a él. Pero Josías salió a hacer guerra contra él, y él le dijo que él no venía contra Josías, que él venía contra el pueblo que lo estaba atacando, y que él venía de parte de Dios. Quizás a los que él venía a atacar, Dios lo envió, que estaban en pecado, en rebelión, pero Josías no escuchó la voz de Dios. Josías, dice la palabra de Dios, que Josías se disfrazó y salió a la guerra en contra del rey Necao. Bendito Dios santo. Se disfrazó Josías, siendo un hombre de Dios. ¿Qué pasó con Josías? Josías no escuchó la voz de Dios. No entendió que Dios le estaba hablando por medio de ese rey. Y se cumplió lo que ese rey le dijo. Dice, y Necao le envió mensajero diciendo, ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. O sea, Dios que se apresure, o sea, atacar al pueblo. Dije, deja de oponerte a Dios. Mira, santo Dios, cuando nosotros no entendemos las cosas de Dios, nos estamos oponiendo a Dios. Bendito Dios santo. Dios tenga misericordia de nosotros y no nos deje caer. Amén. Quien está conmigo, mire lo que le dijo, quien está conmigo, no sea que te destruya. Y dice que este hombre se disfrazó y salió a la guerra, pero fue herido y fue muerto. Entonces hubo tristeza por lo que le pasó a este varón de Dios. Dios lo cortó porque se equivocó, Santo Dios. porque no entendió, no discernió. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que pedirle a Dios un corazón humilde. Amén. Para nosotros poder escuchar, porque a veces nosotros pensamos que las cosas no vienen de Dios, pero vienen de Dios. Y cuando no entendemos y hacemos otra cosa, vienen consecuencias, viene tristeza, viene dolor, como vino al pueblo por este varón de Dios, porque fue un hombre de Dios. Sí, amén. Dios lo quitó porque Dios quiere enseñarnos. Amén, gloria a Dios. Amén. Que así nosotros caminemos con Dios. Así nosotros hablemos lenguas, tengamos la sabiduría de Dios, pero si no escuchamos la voz de Dios, hay consecuencias. Amén, así es, gloria a Dios. Que Dios nos ayude Amén. para nosotros poder hacer la voluntad de Dios. Amén. Para nosotros poder retroceder, porque es triste como la iglesia está retrocediendo. Santo Pero Dios. aquí permanecemos unos pocos. Amén, gloria a Y Dios. aquí estamos como nos dijo Dios. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Quedaos quietos, Gloria a Dios. porque Dios va a derramar el poder de lo alto. Amén. Dios va a derramar el poder de lo alto para usarnos grandemente. Así es, Para que amén. se conviertan todos aquellos que se han ido, los que no han creído, los que no han conocido. Así como se convertían en aquellos tiempos cuando predicaba el apóstol Pedro. Santo Dios. 3,000, 5,000. Amén. Por un día, por una hora. Gloria a Dios. Porque este es el evangelio que nosotros estamos predicando. Gloria a Dios. La Amén. verdad de Dios, aleluya. Amén. Bendito Dios, ya vamos a terminar, hermanos. Gloria a Jesús, aleluya. Dice la palabra de Dios en el Salmo 38, 18. Bendito Dios, poderoso mi Dios. Santo eres mi Dios. Salmos 38, 18. Aleluya. Santo mi Dios, bendito Dios.
Bendito Dios, Hay aleluya. poder en Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Santo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Bendito Señor Jesucristo. Aleluya, bendito Dios. Aleluya. Salmos 38, 18. Dice la palabra de Dios: por tanto confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado, porque mis enemigos están vivos y fuertes, y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Los que pagan mal por bien me son contrarios por seguir yo lo bueno. Aleluya, bendito Dios. Bendito Dios. Eso está sucediendo, que somos aborrecidos. Cada día se aumentan los enemigos que se levantan contra nosotros. Se levanta el diablo, se levantan los demonios, se levanta la familia. Que Dios lo reprenda. Son contrarios porque seguimos a Dios, pero permanecemos en la palabra, permanecemos en lo que estamos haciendo. Amén, aleluya, bendito Gloria a Dios, aleluya. Porque dice la palabra: por tanto me contristaré mi maldad por tanto confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Gloria a Dios, aleluya. Que nos contristemos, confesemos los pecados, Amén. para que Dios nos sane, que haya tristeza en nosotros, dolor del alma, Amén, aleluya. y confesemos los pecados que son ocultos, para que Dios nos sane, porque este salmo se trata de una reprensión, de una enfermedad. Bendito Dios. Y amén. Alabado sea Dios. Entonces Dios quiere que nos contristemos de corazón, que haya tristeza en nosotros, que no nos lamentemos porque estamos enfermos, que no lloremos por el dolor, que no lloremos porque nos lamentamos, sino contristarnos el corazón y decir: Señor, ¿en qué te estoy fallando que no me has sanado? Señor, ¿en qué te estoy fallando que no he sido libertado? Señor, ¿en qué te estoy fallando, Dios mío, que no predico esta palabra con autoridad, con dinero? Señor, ayúdame, muéstrame, para yo contristarme, Señor, de mi pecado, para, Dios mío, para llorar, para gemir en el Espíritu, Padre Santo. Aleluya, Eso es lo que quiere Dios. Gloria a Dios, aleluya. Santo Dios. Alabado sea Dios y poderoso. Gloria a Dios. Bendito Dios. Terminamos con esta palabra en 2 Corintios 7:9. Gloria a Jesús, Poderoso aleluya. Dios, aleluya. Bendito sea el Dios de la gloria. Aleluya. Hay poder en Jesucristo. Gloria a Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya, alabado sea Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Santo Dios. Santo Dios, maravilloso Rey. Segunda de Corintios 7:9. Poderoso Dios. Bendito Señor Jesús. Dice la palabra de Dios: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Bendito sea Dios. Bendito Dios. Gloria a Dios, aleluya. Santo. Se goza acá el siervo de Dios, no porque la iglesia había sido contristada, no porque la iglesia había estado en dolor, en tribulación, no porque la iglesia había estado enferma, sino que él se goza porque somos contristados para arrepentimiento. Aleluya, Padre. Bendito sea el Dios de los cielos. Por eso, hermanos, muchas veces nosotros decimos: ¿por qué a mí? Porque Dios quiere tratar con nosotros, porque Dios quiere que nos arrepintamos, porque solo Dios conoce nuestros corazones.
como Dios conoció el corazón de Baruch, siervo de Dios. Pero dijo Dios en su palabra que él quería grandeza. Él quería llegar y decir, Dios viene a bendecirlos para que lo quisieran. Pero como lo aborrecían porque decía la verdad, pero Dios lo amaba, porque decía lo que Dios lo mandaba. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito, dice para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios. Mira, si ve que en ellos hubo arrepentimiento, porque la tristeza de ellos vino de Dios. Fueron reprendidos según Dios, pero ellos fue el dolor y la tristeza fue de corazón. Amén. Fue de dolor por sus almas. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, por eso dice, según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Mira, ninguna pérdida. No se pierda ningún alma. Amén. Por la parte del pastor, porque predica la verdad. Aleluya, santo. Porque anuncia al pueblo el pecado y la rebelión. Que no se pierda nada, ningún alma, ni el niño, ni el joven, Amén. ni el adulto, ni el anciano, Amén, aleluya. ni el pecador, ni el fornicario, ni el adúltero, ni el borracho, Aleluya, gloria a Dios. Santo ni el Dios. homosexual, que no se pierda, Amén. ni el católico, ni el idólatra, que no se pierda. Amén. Cuando se le predica la verdad, cuando se arrepiente de corazón. Aleluya, santo Dios. Dios, Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Santo. Dios. Dice, para arrepentimiento, para salvación. Aleluya, mire. Aleluya. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Mira, cuando no los hacen arrepentir, cuando no se arrepiente, dice, porque no hay que arrepentirse. Es cuando no se arrepiente la persona de verdad. Cuando no llora en el espíritu, sino que llora en la carne, no está arrepentido, solo está mirando el error del esposo, solo está llorando de dolor porque le dijo que ella no le ayudaba, solo llora de dolor porque le dijo que ella no es de Dios. Pero si usted se congrega, si usted hace la voluntad de Dios, usted es hija de Dios, hijo de Dios. No le crea al diablo cuando le habla, Aleluya, bendito. no le crea a Satanás. Poder de Jesús. No llore. Cuando el diablo habla a través de su esposo, a través de su esposa, a través de sus hijos, no llore porque se siente herido. Llore por el alma de su esposo, de su esposa, de sus hijos. Amén. Para que haya arrepentimiento. Aleluya, bendito Dios. Para que el Dios de los cielos traiga gozo. Para que no añada Dios tristeza al dolor. Para que haya gozo. Gozo conforme a la palabra. Gozo de Dios. Cuando nos gocemos, cuando Dios derrame su Santo Espíritu, cuando Dios derrame el poder y sean libertados Amén, aleluya. Gloria a Dios. los familiares, libertados los cautivos, sanados los enfermos. Esta es la palabra de Dios, que venga gozo. Amén. Después de la tristeza viene el gozo. Santo. Gloria a Dios. El gozo de Dios. Gloria a Dios. Bendito Dios, aleluya. Sí, hermanos, esa es la palabra que el Dios de los cielos me ha dado. Aleluya. Le he Gloria a Dios. predicado que es el Dios Todopoderoso, Amén, gloria a Dios. Santo. abriendo los corazones de cada una de aquellas personas que escuchan este mensaje. Que Dios tenga misericordia y los alcance, que entiendan los que han retrocedido, que vuelvan al redil, porque Cristo de la gloria